La melancolía de Haruki Suzumiya es una obra enigmática que, para su desgracia, tal y como si su nombre fuese una cruel ironía, se volvería un reflejo de la propia melancolía que sentirían sus fanáticos esperando el regreso triunfal de la novela y el anime de Haruhi y sus amigos. Espera que se prolongaría por más de una década, hasta que finalmente el creador anunció en el 2020 la publicación de una nueva parte de la obra, que no era más que un compilado de dos partes anteriores de la novela con algo de material extra, pero fue suficiente para que aquellos fanáticos ansiosos ya bastante mayores se apresuraran a comprar este nuevo ejemplar en masa, demostrando a su autor y a la editorial que pese al paso del tiempo y que la obra de Haruhi ya no es reconocida por la mayoría de las nuevas generaciones de consumidores de anime y novelas ligeras, este aún cuenta con una gran base de fanáticos fieles que esperan con ansias su regreso, pese a que parece que aún les quedará seguir un buen rato esperando, al menos para que la obra se publique a un ritmo estable. Vaya destino más triste para una obra que cautivó a tantas personas y se volvió un fenómeno mediático y cultural en su época. Si creen que exagero, solo recuerden cuántos morros pubertos de mi generación se grababan bailando el Hare Hare Yukai y lo subían a internet sin una pizca de vergüenza o pena ajena, o cómo la productora que creó su serie animada Kyoto Animation elevó su nombre y prestigio a las alturas gracias a haber realizado su adaptación. La obra de Haruhi estaba en todos lados, su éxito era masivo e indiscutible, todo parecía indicar que se volvería una obra de culto por méritos propios, y aunque en parte así fue, una serie de infortunios y cuestionables decisiones creativas entorpecieron su ascenso a largo plazo y la condenaron a frenar súbitamente su publicación. Incidentes bizarros de todo tipo, desde una arriesgada decisión artística hasta la funa de una idol. Sé que suena raro, pero créanme, tendrá sentido conforme avancemos en el video. Sin nada más que decir, vamos a hablar del ascenso y la triste caída de la melancolía de Haruki Suzumiya. La novela de Haruhi iniciaría siendo una colección de pequeñas historias publicadas periódicamente en una revista japonesa de la época, a las que la editorial Kudokawa les echaría el ojo y se le ocurriría transformar en una serie de novelas por ahí en el año 2003. Sorprendentemente, dichas novelas alcanzarían una gran popularidad pese a que el entorno y los personajes eran bastante clichés incluso para la época. Sin embargo, una vez se revisa el contenido de estas novelas, se llega a entender el porqué de dicha popularidad. La historia de Haruhi y su pandilla era en esencia una amalgama de todos los líos y pensamientos adolescentes de aquellos años e incluso actuales, presentados desde un punto de vista bastante relacionables para su audiencia. Deseo de aventura, búsqueda de lo sobrenatural, el conflicto que se pasa a esa edad cuando todos esperan que uno ya vaya dejando de lado muchas de nuestras fantasías de la infancia para ir ubicándonos más y más en la realidad y empezar a adaptarnos a la vida adulta, querer pasar el rato haciendo tonterías con nuestros amigos, luchar con la idea de que solo somos uno más en un mar de gente ordinaria y el mundo no orbita a nuestro alrededor ni cede a nuestros caprichos, resistiéndonos a la idea de conformarnos a la monotonía y predecibilidad de la vida cotidiana, ya saben. No dudo que muchos jóvenes lectores de esta historia se hayan sentido groseramente identificados con estos conflictos explorados en la historia de Haruhi, y esto les haya facilitado el apegarse tanto a la trama de la novela mientras corrían la voz de su existencia a todo amigo que conocieran. Bueno, al menos en los pubertos que suelen leer este tipo de historias, claro está. Además, si bien es cierto que los personajes de la novela no destacan demasiado ni en diseño ni en caracterización, con excepción claro de su uniforme Sailor Fuku que se volverá icónico en los próximos años, y la propia Haruhi como tal, cuya actitud energética y demandante hay que reconocer le da cierto carisma y le permite destacar por sí misma, el resto de los personajes logra sostenerse bastante bien gracias a la dinámica inestable y retorcida de su relación con la protagonista. Sonará demasiado exagerado, pero recordemos que Haruhi es alguien activa, mandona, caprichosa e impulsiva, que tiene poderes sobrenaturales casi divinos que le permiten cambiar la realidad de manera inconsciente para complacer algún capricho o deseo suyo, poderes que nadie sabe cómo obtuvo ni cómo controlar, ni siquiera ella misma. Y ahora el resto de estos personajes en esencia tiene que lidiar con ser básicamente los esclavos de esta chica y complacer sus extrañas exigencias de alguna u otra forma y rezar con lograr hacerlo a tiempo antes de que la realidad que conocen se destruya por un impulso subconsciente de Haruhi.
Esto sucede varias veces en la novela, hasta un puto mal resultado en un partido de béisbol o filmar una película amateur puede desencadenar estos cambios erráticos e impredecibles de la realidad, cosa a lo que los personajes se tienen que adaptar y tratar de resolver sobre la marcha, tratando de no sucumbir a la locura en el proceso. Y vaya que estos experimentan varios puntos de quiebra a lo largo de la historia también. Sobre todo cuando hablamos de Kion y Nagato, quienes son los que tienen el rol más activo en la historia, a veces más que la propia Haruhi, lo cual también es algo interesante sobre esta obra, pues el rol de Haruhi no es realmente como el de un personaje protagónico en sí, sino más bien como el del vínculo argumental que mueve todos los acontecimientos de la novela y es el centro de su historia. Sé que parece lo mismo, pero no lo es. Quien tomaría ese rol como protagonista realmente bajo esta perspectiva sería Kion, pues recordemos que la historia se nos narra a través de su punto de vista. Él es el que siempre tiene que terminar resolviendo todas las anomalías que Haruhi causa, quien más profundamente interactúa con los otros personajes, Haruhi incluida, e incluso dichos personajes le mencionan a Kion varias veces que realmente es su acercamiento e interacción con Haruhi la que provoca que estos acontecimientos raros creados por ella ocurran en primer lugar. Por ejemplo, la única razón por la que todos están juntos en primer lugar es porque Kion le dio la idea a Haruhi de crear el club. Sí, Haruhi es la fuente de los problemas y eventos de la historia de la novela como el vínculo argumental que es. Kion entonces es quien cumple el papel de poner en movimiento estos sucesos, resolverlos y conectar al resto de los personajes con Haruhi y su entorno a lo largo de la historia como el protagonista de la misma debería hacerlo. Ven, les dije que no era lo mismo. Y tampoco es accidental, la historia está hecha para ser contada así. Y creo que le queda muy bien. Si a eso le añadimos que estos personajes con poderes lidian constantemente con el dilema de que no saben realmente por qué tienen esas habilidades en primer lugar, cómo Haruhi les dio esos poderes y para qué, e incluso si estos seres en realidad son reales o solo invenciones de la megalomaniática esa, pues tendríamos todavía un panorama muy amplio para diferentes fuentes de futura tensión psicológica. Es una pena que esta perspectiva solo se haya explorado a fondo con Nagato, la verdad. Para mí este sería argumental y narrativamente hablando el punto fuerte de la historia. La narración es muy básica, un tanto simplona, pero funciona. Y bueno, también las partes semieróticas que el autor pone por aquí y por allá también ayudan a mantener tu atención, ¿por qué no decirlo? Aunque sin duda su mayor auge llegaría gracias a la adaptación de anime que Kyoto Animation realizó en 2006, un éxito que puso a este estudio en el mapa y los encaminaría a ser el gran referente que son en el país nipón hoy en día, gracias al gran trabajo técnico del anime, así como el ascenso de foros y páginas web. La popularidad de esta serie se expandiría a todo el mundo en cuestión de días. Y con eso el haruhismo inició, y no hacía más que crecer conforme pasaba el tiempo. Una segunda temporada del anime era prácticamente un hecho, la novela estaba en su mayor punto de popularidad, la historia de Haruhi iba directo a la cima y sin escalas, todo marchaba de manera excelente, y luego la cosa se estropeó de golpe. Dada la popularidad de la novela, así como el éxito rotundo que tuvo la primera parte del anime, era evidente que todo fan de Haruhi Suzumiya sobre la Tierra estaba ansiosamente esperando que se hiciera una nueva temporada de dicho anime que adaptara el resto de los capítulos de la historia, algo que también Kyoto Animation y Kudokawa estaban muy interesados en realizar. Pero había un pequeño problema. Verán, en la época en la que la primera temporada o versión del anime de Haruhi fue producido y estrenado, el orden en que ocurrían los acontecimientos de la novela aún estaba del todo definido. Después de todo, recordemos que estas novelas estaban hechas de una compilación de historias cortas periódicas que no tenían una línea continua clara una de la otra. Es por eso que si leíste la novela antes de ver el anime te darás cuenta que los acontecimientos de esta, que son presentados en los capítulos, están totalmente desordenados, prácticamente van a su bola y no siguen la trama en el mismo orden en el que están expuestos en los volúmenes de la novela. Pero eso es porque, repito, cuando esta versión del anime se creó, dicho orden tampoco estaba del todo definido en la mencionada novela para empezar, y aparentemente al autor y a la editorial les tomó hasta finales de los años 2000 para ponerse de acuerdo en el orden oficial en el que se supone transcurren los eventos de la historia. Y eso está muy bien, pero ahora ¿qué iba a pasar con el anime? ¿Cómo diablos iban a arreglar el desorden en el que presentaron los capítulos de la primera versión?
Había que pensar en algo para poder unir en orden los eventos ocurridos en la primera temporada del anime con los que ocurrían en la segunda, y lo único que se les ocurrió para lograr eso fue básicamente volverlos a pasar en la segunda temporada ya bien ordenados junto con los capítulos de la segunda, cosa que obviamente no le gustó nada a los seguidores de la historia que llevan más de 3 años esperando la segunda parte del anime. Pero sin duda lo más cuestionable que la producción decidió hacer con esta nueva temporada sería la ya infame parte del Agosto Infinito. Todos los espectadores se vieron forzados a ver repetirse el mismo episodio una y otra vez hasta el capítulo 20 o 18, no recuerdo bien. Una extraña decisión tomada no por temas de presupuesto o falta de material como muchos creerían, sino como una especie de experimento artístico que buscaba hacer sentir al espectador la misma frustración y tensión que sentía en el grupo de la brigada durante el transcurso de este arco, el cual consiste en que Haruhi básicamente los hizo repetir el mismo último día de verano como por más de 500 veces, atrapándolos en una especie de bucle temporal porque la Mora consideraba que aún le faltaba hacer algo para concluir satisfactoriamente ese último día de verano, lo cual terminó siendo hacer la tarea con sus amigos, ¿cómo no? Y bueno, no les voy a negar que desde un punto de vista creativo y argumental no fue del todo mala idea, ya que incluso hace que los acontecimientos que ocurren en la película y la parte cuarto de la novela relacionados con Nagato tengan más sentido y nos hacen empatizar más con ella luego de los mismos, así como nos ayuda a comprender el acercamiento que tuvo con Kion durante ese arco e incluso los primeros volúmenes de la historia. Pero mercadológicamente esa idea fue obviamente un desastre e hizo que el rating del anime se viniera abajo. Recordemos que este arco pasó luego de que los seguidores de la historia tuvieran que volver a chutarse los capítulos de la temporada anterior junto con la parte de las vacaciones de playa, que tampoco fue muy interesante que digamos. Ya la gente estaba harta de que esta temporada tuviera tanto tiempo muerto, y para cuando al fin pasamos al arco del libro 3, la mayoría de los espectadores se habían bajado del barco. Sin mencionar que el detalle de tener que reanimar y producir las mismas partes de cada repetición del capítulo una y otra vez por razones artísticas tampoco fue una experiencia agradable para los realizadores de la serie. Incluso varios actores de voz y un director se quejaron públicamente años después de eso. En fin, luego de ese desastre, la producción de otra temporada de la novela que adaptara el resto de la historia evidentemente estaba en duda. Aunque el éxito de la película sacada en ese mismo año que adoptó lo mencionado en el volumen 4 de la novela, les dio un merecido segundo aire que les hizo considerarlo. Pero todo se volvió a pudrir cuando se descubrió que la actriz de voz de Haruhi, que era una idol muy famosa en aquella época, tuvo relaciones con varios integrantes de su banda, con fotos incluidas para probarlo, y sus fanáticos se volvieron locos tomando el asunto como una traición a su lealtad y devoción como fans. Parece que dramatizo, pero recuerden, esto es Japón. Los fans obsesivos de allá hacen que las cochinadas que los fans occidentales hacen a diario parezcan un juego de niños, sobre todo cuando hablamos de los fans de las idols. Amenazas de muerte, insultos y claro, boicoteos masivos de parte de los exfanáticos del artista y buena parte de esta comunidad no se hicieron esperar. Y lamentablemente ese boicot masivo acabó salpicando toda obra en la que trabajó el artista, incluso si esta no tenía nada que ver con su carrera de idol. Y claro, eso incluía al anime de Haruhi Suzumiya, y por extensión a la novela también. Y pues aunque nadie de los que trabajaban en él hayan asociado ese boicot y ataque al artista como parte de la razón por la que el anime nunca tuvo una tercera temporada, no es difícil suponer que sí haya tenido algo que ver, combinado con el mal recibimiento que tuvo la parte anterior. Si para entonces los ratings ya estaban tambaleándose, me imagino que ni Kyoto ni Kadokawa quisieron arriesgarse a que ese linchamiento afectara aún más los posibles índices de audiencia, que ya de por sí se esperaba que fueran más bajos de lo deseado. Además, tal parece que la propia Kyoto ya estaba empezando a perder interés en seguir trabajando en el proyecto, pues ya tenía otros a los que les estaba dando más prioridad. Hasta se habla entre el fandom que ellos y Kadokawa tuvieron ciertos conflictos por las ganancias acordadas por hacer la serie, lo cual de ser cierto solo añadiría más leña al fuego. Jamás se sabrá qué tanto influyeron estos factores con la cancelación de la obra en su totalidad, pero lo que sí se sabe es que poco después del estreno de la segunda temporada y la película, todo lo relacionado con la historia de la melancolía de Haruhi Suzumiya se paró de golpe. La novela súbitamente dejó de publicarse y dicha tercera temporada del anime nunca se hizo. Por mucho tiempo lo único relacionado con Haruhi que se creó fue un spin-off de Yuki Nagato que llegó a tener una adaptación al anime, a la que no le fue muy bien que digamos.
Tuvieron que pasar más de 10 años para que el autor de Haruhi volviera a continuar la historia, y lamentablemente para ese entonces mucho del impacto mediático que generó en su día ya se había disipado, volviéndose uno de los muchos fenómenos de temporada olvidados de la industria del anime. Aunque afortunadamente, viendo las buenas ventas que tuvieron los nuevos volúmenes anunciados en 2020 de Haruhi y su brigada, parece que esta historia aún tiene una gran comunidad de fans y seguidores que no la han dejado atrás. Incluso suponiendo que estos desafortunados eventos y malas decisiones no hubiesen pasado, es difícil asegurar qué tanto la historia de Haruhi pudo evolucionar y en qué decisión hubiese avanzado de haberse seguido publicando. Basados en lo presentado en el último volumen del 2009, esta bien pudo tanto explorar más el trasfondo y explicación de los poderes de Haruhi mientras desarrollaba un buen escenario de tensión o suspenso con la dinámica inestable y conflictiva que estos poderes causaban al mundo de la historia, dado el inestable e impulsivo comportamiento de Haruhi, aprovechándose de los obvios conflictos que la aparición de la amiga de Kion traería por todo el lío amoroso que la serie ya se venía armando con él y Kion desde los primeros volúmenes, o pudo haberse estancado creando tramas autoconclusivas, mundanas, sin mucho desarrollo y enfocándose demasiado en dicho conflicto romántico, exponiéndolo de manera más básica y cliché. Cuando una obra acaba así de abruptamente y deja tantos elementos a medio construir, se abre espacio a muchas especulaciones. La historia de Haruhi de por sí siempre se balanceó entre hacer la primera y segunda opción desde el principio, inclinándose por una o la otra entre capítulos. El trabajo simplemente quedó demasiado incompleto donde se quedó como para que pueda definir una dirección clara a la que la historia de Haruhi pudo haberse dirigido al final. Tendríamos que esperar a que la novela vuelva a publicarse regularmente para saberlo del todo, y para llegar a eso creo que aún falta un rato. La novela ha vuelto a publicarse, pero no tiene aún un ritmo de publicación estable. Esos 10 años de inactividad le costaron perder mucha atracción, así como la oportunidad de traer una nueva ola de seguidores más contemporáneos, quienes lo más seguro es que ni estén enterados del gran impacto que tuvo esta obra en su día. Si bien las buenas ventas de los nuevos volúmenes muestran que aún hay un público fiel y amplio a quien vender el material, los atenuantes mencionados siguen ahí y dificultan que la historia de Haruhi pueda volver con demasiada fuerza al medio. Ya ni hablemos de la adaptación anime, que para empezar ya se da por hecho que no contaría con el estudio de Kyoto Animation en caso de volver a producirse, y dado el gran tiempo de espera entre temporadas, volver a poner la serie en marcha como si nada hubiese pasado tampoco parece una idea muy viable, considerando que sus potenciales espectadores sean un nicho relativamente reducido, que lo más seguro es que no generaría suficientes ganancias para recuperar lo invertido en la realización. Está la opción de hacer un reboot, que de hecho parece la más probable de hacerse una producción animada de la novela, pero repito, reemplazar a Kyoto como estudio de realización no es fácil. Ya lo intentaron con el anime spin-off de Nagato y no les salió bien. No creo que se quieran arriesgar a enfrentar otro fracaso así. Son muy pocos los estudios de animación japonés que podrían hacer un trabajo técnico lo suficientemente bueno para que la ausencia de KyoAni no se note, y probablemente esos estudios no vayan a querer hacerlo por las migajas que la editorial les ofrezca, pues recordemos que Kudokawa tiene una muy mala reputación en ese aspecto. En fin, lo más seguro es que nunca veamos a la obra de Haruhi tener el impacto y fama que tuvo en sus inicios, pero al menos ya se ha abierto la esperanza a sus fieles seguidores de poder ver la historia concluida, algo que se ha estado esperando por más de una década. Así que esto no sería del todo una pérdida. Ya veremos qué pasa con la historia de aquí en adelante, pero supongo que mantenerse optimista no le hace daño a nadie. El harujismo no ha muerto, maldita sea, o eso creo. Les deseo un buen día a todos. Bye.